Así es, Violeta, ya está Gabriela Ruiz, que está publicando en pie de página Consulta Popular en Ecuador. Esta es una noticia por demás importante y relevante. Un triunfo con sabor a derrota. Se llevó a cabo la consulta 11-9. Si no mal entiendo, quedó el score con respecto de las preguntas. Gabriela Ruiz, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, compañeros, desde Quito, Ecuador. Los saludo desde el Centro Histórico de Quito, de hecho, que está buscando revitalizarse también frente a toda esta coyuntura. Les cuento que ayer, domingo 21 de abril, se llevaron a cabo estos nuevos comicios, una jornada electoral que en general se llevó de manera pacífica. Más de 13 millones de ecuatorianos se acercaron a las urnas. En Ecuador el voto es obligatorio a partir de los 18 años y fue esta consulta y referéndum convocada por el presidente Daniel Noboa. Él se propuso plantear 11 preguntas a los ecuatorianos, sobre todo en los temas de seguridad, reformas laborales y además con respecto al arbitraje internacional. Yo me voy a referir nada más a tres de esas preguntas con el fin de que pues la audiencia que nos está escuchando ahora sintonice con estos temas. La primera pregunta, la pregunta A, hacía referencia a darle mayor funciones y capacidad de apoyo desde las Fuerzas Armadas a la policía. Y esto constitucionalmente en las leyes del Ecuador vigentes tenía algunas restricciones. El presidente Noboa le preguntó a los ecuatorianos si ellos veían viable esto y ganó un rotundo sí en ese sentido, ¿no? Así que a partir de este día ya tendrán que ir las reformas a la Asamblea Nacional, quien tiene 60 días para lograr hacer todo lo concerniente a las reformas en las leyes para que esto sea aplicable. De esta forma, las Fuerzas Armadas podrán intervenir en investigación y en la sanción de delitos como el narcotráfico, el tráfico de personas, el lavado y el crimen organizado o el terrorismo. Las otras dos preguntas, la D y la E, son preguntas que las organizaciones sociales en el Ecuador, el movimiento indígena, impulsó una campaña de el voto consciente para rechazar esta propuesta desde el gobierno de Daniel Noboa. La pregunta referente al arbitraje internacional pedía que otra vez Ecuador regrese, ¿no? A estos tribunales donde se dirimen algunos problemas con respecto a la ejecución de esos contratos, que por lo general son empresas transnacionales. Y Ecuador lo tiene clarísimo porque ha vivido una serie de episodios, sobre todo en temas ambientales con transnacionales como Chevron, como Texaco, que han dejado un Chernóbil en la Amazonía ecuatoriana, minado totalmente de derrames petroleros y afectando la salud de los ecuatorianos, de los pueblos ancestrales. Y allí, mientras la justicia ecuatoriana le dio la razón a las comunidades, un arbitraje internacional penalizó esto con el pago de $2 millones y más, ¿no? Para estas comunidades afectadas. Así que tenemos varios ejemplos, nos sobran para mostrar que no era algo en beneficio de las comunidades. Y por otro lado, la pregunta sobre una reforma laboral donde se proponía ir a la reforma laboral por la contratación de horas, la rechazaron también los ecuatorianos en general, también con un rotundo no. No vieron conveniente que después de la precarización laboral que sobrevivimos desde la pandemia, en donde se han despedido a cientos, a miles de personas y se han reformado, replantearon sus contratos a medio tiempo y también dejando de lado muchos de estos temas con la seguridad social y otros derechos a los que tienen por ser trabajadores, lo vieron totalmente en retroceso. Así que los ecuatorianos han negado también esta propuesta del gobierno de Daniel Noboa. Se han sucedido en los últimos 30 días la muerte de 4 alcaldes y eso es algo alarmante porque si bien se esperaba que mejoren las cosas, es importante decir que el contexto nacional en el que se desarrollan estos comicios continúan siendo muy difíciles para los ecuatorianos. La crisis económica persiste, la crisis de seguridad continúa. En el primer trimestre se registró 5 veces.
el aumento de 5 veces el número de delitos reportados por extorsiones y secuestros en Guayaquil, siendo que tenemos aún varios estados de excepción que continuamente están renovando la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. Y ese es un indicador de la situación hablando del tema de seguridad. El otro es el que ya se ha estado comentando en los medios desde el fin de semana. El presidente Noboa declaró un feriado energético debido a que no podemos en el Ecuador solventar las necesidades energéticas. Así que jueves y viernes estuvimos en este feriado energético y esperando que las lluvias puedan llenar nuevamente los embalses, sobre todo de la Suaya en Paute, para que se pueda surtir de energía a el país en general. Y después de que Colombia no puede también proveerle de mayor energía al Ecuador siendo vecinos, entonces la situación se complica, sobre todo para los gremios empresariales, para quienes generan servicios en lo público y en lo privado, porque deben esperar la programación de cortes de luz que está en promedio actualmente en 8 horas y en otros lugares alcanzado hasta 23 horas de cortes de luz. Y de esa manera hay una afectación importante al tema de la producción. Y es justamente en este sector donde también se debe tomar en cuenta que le dieron un respaldo importante al presidente de la República, confiando en que estas propuestas como la reforma laboral podrías escucharse y recibir el apoyo de los ecuatorianos. Ahora también parte del contexto que complica la situación es que Ecuador debe desembolsar una cantidad importante para pagar sus préstamos con el FMI y otros prestamistas que le están permitiendo sobrellevar la crisis económica. Y entre esos está el FMI. Y lo que está también demostrado a través de los años es que cada vez que se pretendió un nuevo acuerdo con el FMI, se implementaron en este país y otros de la región medidas de austeridad, medidas de reducción del Estado. Y por lo tanto, esto fue mal recibido también por la comunidad en general. Se produjeron protestas, bullas en las ciudades porque se afecta la garantía de derechos en el tema de salud, de educación. Actualmente también los números no nos benefician. Se reporta que más de 100,000 niños han dejado de inscribirse, de matricularse en la escuela y que el crecimiento del Ecuador para este año será de 0,1%. Y ese es el marco de anuncios de la firma de próximos acuerdos con el FMI y de la continuidad del presidente Daniel Noboa, que tiene aspiraciones para una reelección en 2025. Muchísimas gracias, Gabriela Ruiz. Pues hay buenas y malas noticias, me parece. Por ejemplo, esto del trabajo por hora, pues que nos parece un extremo ya neoliberal. Sabemos pues que todo esto que se dio en este contexto neoliberal de cancelar los contratos colectivos e ir pues contratando pues por día, por semana, pero aquí estamos hablando por hora, ¿no? Ninguna estabilidad en el trabajo, eso nos parece muy importante que se haya detenido y otras de las cuestiones que nos estás platicando. Pero vemos también, Gabriela, y era la pregunta que te quería hacer sobre esto último que tú acabas de decir, la posibilidad de que él pues con estos resultados, a pesar de que no le son muy favorables al presidente Noboa, él pueda lanzar su reelección. Hemos visto hace 15 horas que publicó en sus redes sociales, pido perdón por adelantarme a un triunfo que no puedo dejar de celebrar, y bueno, hace otros comentarios ahí, pero para él es un rotundo triunfo estos resultados y eso nos llevaría, pues en términos políticos, a un proceso que él decía, si triunfo, pues me voy a reelegir y era lo que se estaba platicando en términos políticos. ¿Cuál es tu balance y análisis sobre esto, Gabriela Ruiz? Nuestro balance tiene que partir de la revisión de los datos de seguridad. Y como ya lo he comentado, los datos de seguridad nos demuestran que no hay ningún cambio, que el gobierno ha estado trabajando su imagen a partir de golpes de efecto que eleven la imagen del presidente de la República. Ustedes recuerdan el asalto a la Embajada de México, es parte de esta serie de golpes de efecto en la opinión pública que ha estado surgiendo, intentando mantener arriba la aprobación pública, pero
son parte de varias situaciones. Escapó Colón-Pico de la cárcel en enero y a partir de esto el presidente Noboa declara la guerra contra el narcoterrorismo. Y hoy apareció Colón-Pico como la primera noticia destacada en el primer día después de la consulta popular. Como los compañeros colegas en temas de comunicación de periodismo saben, no hay casualidades, pero esto se produjo este día, el anuncio de la captura nuevamente de este capo en el Ecuador, y después pasaron otras situaciones, ¿no? Como el asesinato de varios de los políticos, que no ha parado, como ya mencioné, en menos de 30 días, 4 alcaldes han sido asesinados en el Ecuador, y en el caso del asalto en la embajada de México, él alega, ¿no? Esta persecución o incluso la prevención de que se le escape uno de los declarados delincuentes, dice el sentenciado. Pero lo que estamos viendo a la final es que han tomado esta estrategia para intentar levantar la imagen. Llegamos a un día como el de la consulta popular y referéndum, donde solamente en 4 días cayeron 7 puntos en la imagen del presidente de la República. Y eso era lo que necesitaba frenar en realidad. Y su apuesta en la consulta popular se concentraba en estas dos preguntas, tanto en la reforma laboral para la contratación por horas y en el arbitraje. En el arbitraje, además, para hacer más difícil, más compleja la situación, él es parte de un consorcio empresarial aquí en Ecuador que tiene vínculos con empresas mineras, y esto también se demostró en estos días previos a las elecciones. De esa manera, lo que estábamos viendo es que no solamente estaba intentando lograr estas reformas para los empresarios en el país, sino para su propio grupo económico. Con más bien derrota en las preguntas que más le interesaban ganar, es que la oposición política en el Ecuador va a intentar continuar haciendo una oposición más bien política a este plan neoliberal, como ustedes también lo han podido señalar, que va en detrimento de varios de los derechos, tanto de los trabajadores y los más básicos, como el acceso al agua, el acceso a la vivienda, a la educación, a la salud, que aún no se cumplen en el Ecuador. Ya, gracias, Gabriela. Es decir, y para la audiencia que te está escuchando, son precisamente estos dos temas de los que te estás refiriendo, lo del arbitraje internacional y lo de las horas de trabajo, son las dos preguntas a las que les dijeron no. En el resto, en las 9, dijeron sí. Y entonces, en esas 9 que están el sí, y hablando específicamente también del combate a la violencia, ¿qué cambia? ¿Qué se modifica ahí en esa parte en lo que toca al combate a la violencia ahí? Y lo más triste es informar que no cambia absolutamente nada, porque como acabo de detallar, el presidente ha venido gobernando a base también de estados de excepción. Y aquí tenemos en las calles a los militares. Y yo creo, conociendo también la historia de México, que quienes mejor pueden comprender nuestra situación son los mexicanos, porque ya vivieron una guerra declarada contra el narcotráfico y también la presencia de los militares en las calles, de esta securitización de la democracia. Y otros ejemplos también en la región y en América Latina nos demuestran que siempre que se propendió por parte de un Estado esta mayor presencia de los militares o de las fuerzas públicas en las calles, hubieron reportes de problemas con respecto a la garantía de derechos humanos y muchos atropellos. Yo creo que el Ecuador en esta consulta, cuando le dice que no al presidente Noboa en las propuestas de reforma, esencialmente le está diciendo, nos urge seguridad, nos urge empleo, nos urge la atención a las necesidades más básicas, y eso lo queremos ya. Pero no estamos de acuerdo con que sea bajo el modelo neoliberal, y es el que precisamente rechazan, ¿no? Vinculado a esta contratación por horas y arbitraje internacional.
Muchísimas gracias, Gabriela. Pues invitamos a la audiencia que pueda consultar este trabajo que está presentándose en pie de página, que se está publicando, que nos parece muy, muy importante. Gabriela, el día de ayer, pues dábamos seguimiento. Bueno, el trabajo se llama Consulta Popular en Ecuador, un triunfo con sabor a derrota, que estaremos compartiendo aquí con la audiencia para que pueda consultarlo. Y bueno, yo por último te preguntaría, además de agradecerte muchísimo esto que nos estás comentando, ya un poco, ya lo dijiste, pero ¿qué sigue para el Ecuador si lo podemos sintetizar después de esta consulta? ¿Qué sigue los próximos días? ¿Qué sigue los próximos meses? Y ante esto que ya te preguntábamos de esta posible reelección. Lo que va a suceder es que vamos a ver varios movimientos en la Asamblea Nacional. Previo a la consulta popular, se informó a la ciudadanía la expulsión y la salida de asambleístas de diferentes bancadas, porque presuntamente llegaron al acuerdo con el presidente Noboa, ¿no? Para hacer algunos cambios y de esta manera las votaciones de los asambleístas se vieron influenciadas por este acuerdo con el presidente Noboa. Y lo que a él le interesa ahora, por ejemplo, es lograr al menos 92 votos que requiere asegurar para la destitución de la vicepresidenta Verónica Abad, que se encuentra en Tel Aviv. Como es conocido, también no llevan una buena relación, se ha mostrado en oposición, la vicepresidenta acusó al presidente Noboa de violencia de género, se han presentado varias situaciones, incluso hasta hace poco estuvo el hijo de la vicepresidenta en la cárcel, acusado por hacer algunos negocios con los cargos. Y de esa manera es que estuvieron presionando a la vicepresidenta Abad, no quizás a orillarla a que renuncie, pero eso no ha sucedido al tiempo y es una realidad que se puede revisar y documentar en los periódicos nacionales y en las redes sociales de estos políticos. Y es importante mencionar también la situación que están llevándose a cabo con los partidos y las bancadas en la Asamblea, porque ahora el presidente Noboa requiere reconfigurar todo su escenario legislativo, sus aliados con quienes hasta hace poco venía intentando llevar los acuerdos legislativos, ha roto algunos de esos acuerdos, se han confrontado en varios comunicados, como quien dice, están llegando a un nivel de beligerancia en donde van y vienen acusaciones de parte de los políticos. Y eso simplemente tendrá que orillarlo a llegar a nuevos acuerdos, a conformar una nueva mayoría legislativa que le permita nuevamente lograr lo necesario para aprobación de leyes y de normativas como estas que están ya en la puerta de la Asamblea por los resultados de la consulta. Recuerden que el presidente Noboa logró con el apoyo de la Asamblea cinco leyes para las cuales habría que mejorar la calidad de vida y la seguridad del país. Una de esas fue la ley No Más Apagones y lo que nos encontramos es todo lo contrario, de que hay apagones, de que hay crisis de seguridad. Así que el futuro, el presente del país es ahora mismo con una situación en la que se están jugando intereses hacia las elecciones del 2025, la reconfiguración de los acuerdos en las bancadas y en la Asamblea Nacional y, por supuesto, las necesidades del pueblo de pie, de las clases medias y populares que han visto nada más desde que se subió el 15% del IVA para darle financiamiento a esta guerra contra el narcotráfico, han visto subir hasta un 20% en la carestía de los productos que más se consumen. Ya, pues Gabriela Ruiz, que Gabriela es investigadora en prensa, migración y derechos humanos, es conocida como Madame Who en poesía, premios en primer lugar en Premio Nacional de Periodismo Eugenio Espejo, ahí en Ecuador en el 2017, segundo lugar en el concurso nacional de poesía Ismael Pérez Pazmiño con Escrituras de Viaje, Ecuador 2016, primer lugar en crónica del cincuentenario organizado por la UABC con relato de una foránea, perdón, México 2007. Gabriela Ruiz, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y seguimos al habla.
Muchas gracias a ustedes también y les agradecemos también el interés, la cobertura que puedan darle a este tema. Nos urge también continuar en el diálogo porque hay más generación de políticas y de presiones sobre nuestros países en América del Sur. Un abrazo desde Quito. Gracias, Gabriela Ruiz. Un abrazo y también gracias a Sebastián Narváez por las fotos que están integradas también en este extraordinario trabajo. Gracias y seguimos en comunicación.